Bueno, pues muy buenos días. Iba a decir buenas tardes, no, todavía buenos días y bienvenidos a todos para acompañarnos en una webinar más de la Cámara de Comercio de Oviedo. En todas las situaciones de crisis, revisar pues, la situación económica de la empresa y hacer pues, una planificación, ¿no? y un planeamiento de qué es lo que tenemos ahora y cómo se va a enfocar la situación y el futuro de la empresa es absolutamente fundamental, ¿no? Por eso, dentro de todos estos webinars que se están organizando desde la Cámara, hemos querido contar pues, con una persona experta que nos va bueno, pues, lógicamente a ilustrar muchísimo en este tema, que es Alejandro Azcona, socio de la empresa IMAP Albia Capital. Alejandro, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por Bilbao? Muy bien, muy bien. Bien. Aquí empezando a tratar de recuperar el pulso a la Sí, actividad. sí, es verdad, sí, es verdad. Además, nos está acompañando unos días preciosos que parece que nos levanta el ánimo a todos también, ¿eh? En fin. Bueno, como decíamos hoy, el tema de hoy, como todos sabéis, son cuáles son las claves para preparar un plan de viabilidad, ¿no? Yo creo que precisamente en estas situaciones de crisis es cuando hay que coger papel y boli, ¿no? Y plantear un poquito dónde estamos, dónde queremos llegar, qué recursos tenemos, qué financiación podemos necesitar, ¿no? Y ese planeamiento de futuro, no hacer las cosas un poco espontáneamente, ¿no? Alejandro. Efectivamente, yo creo que estas situaciones en las que nos enfrentamos a escenarios de una alta incertidumbre, en los que en general todos sabemos que nuestro mercado va a cambiar y por lo menos a corto plazo no va mejor, son escenarios en los que tenemos que pensar primero en qué hacemos para poder enfrentarnos a la travesía del desierto que nos va a tocar en el corto plazo, pero a la vez nos tiene que ayudar para reflexionar un poco más a medio y largo plazo cómo me adapto yo a esta nueva situación, cómo salgo fortalecido y cómo mejoro mi posición competitiva, pues aprovechando que estoy pasando por una situación de incertidumbre y de crisis, pues aprovecharlo también para tratar de reinventarme y tratar de Claro. reposicionar mi empresa en mi mercado, ¿no? Sí, ¿no? Aprovechar un poco esta situación de dificultad, ¿no? En ver, ya lo decía Albert Einstein, ¿no? En la dificultad está la oportunidad, ¿eh? que yo creo que es ahora y que estos meses de parón yo creo que ha servido también para que todas las empresas recapacitáramos un poco, ¿no? Y aprovecháramos esta situación, bueno, pues para cambiar. Bueno, te presento rápidamente, reduzco tu currículum porque para no ocupar muchos minutos, que lo importante es escucharte a ti. Y Alejandro Azcona, pues es socio de la empresa IMAP, Albia Capital, bueno, es uno de los fundadores, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la especialidad de financiación en la Universidad de Florida. Su actividad profesional se inicia en Arthur Andersen como responsable de proyecto en las áreas de auditoría y consultoría. Posteriormente se incorpora a Iberdrola, donde ocupó diversos puestos de responsabilidad en la Dirección General de Estrategia y Desarrollo de Grupo, finalizando como jefe de departamento en el área de auditoría interna. Durante este tiempo participó en el diseño, desarrollo y revisión de la estrategia del grupo y de sus negocios, analizando y supervisando operaciones de compraventa e inversión del grupo y siendo miembro del equipo de apoyo al Comité de Operaciones en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. En el año 2004 funda la empresa que vemos ahí en su panel, IMAP Albia Capital, donde ha desarrollado pues, más de 30 operaciones de compraventa de empresas, ha participado en más de 35 proyectos de valoración, inversión, reestructuración, refinanciación, especialmente en sectores, bueno, sectores duros, ¿no? Como energía, renovables, manufacturing, alimentación, bodegas, etcétera, etcétera. Ha participado como ponente en diversos cursos, seminarios sobre planificación estratégica, valoración de empresas, gestión de riesgos, fusiones, adquisiciones, bueno, etcétera, etcétera. Como veis, bueno, pues seguimos el nivel de calidad y de fundamental para estos webinars. Y hoy pues nos va a hablar de cuáles son las claves para preparar un plan de viabilidad en un momento, como nos decía él hace unos segundos, crucial, ¿no? Para determinar cuál va a ser el futuro de nuestras empresas. Así que nada, Alejandro, bienvenido a todas las personas que nos acompañan y es todo tuyo. Dejamos las preguntas, si te parece, para el final, las que vayan surgiendo, ¿vale? Así que nada, cuando quieras. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Susana, por esta presentación que casi me abruma. Y muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Oviedo, pues, por darnos la oportunidad de poder compartir con todos los que estáis atendiendo este webinar, compartir una hora de este mediodía en el que os vamos a tratar de compartir con vosotros desde un punto de vista práctico cuáles son las claves para preparar un plan de viabilidad para la empresa. Es digamos,
un webinar en el que hemos tratado de reducir mucha información en poco tiempo, porque como tal webinar, pues pensamos que no debe de extenderse más allá de los 45 o 50 minutos. Y en el que desde un punto de vista práctico, como decía, vamos a repasar cuáles son los puntos que en nuestra experiencia nos hemos identificado como claves para poder preparar el plan de viabilidad en la empresa. Para ello, voy a repasar brevemente pues, los diferentes apartados que vamos a tratar durante esta hora. Inicialmente vamos a hacer una pequeña presentación de AIMA Palvia Capital, quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos y en qué está basado, digamos, el contenido, en qué experiencias está basado el contenido del webinar que vamos a compartir hoy. Vamos a pasar a un segundo punto en el que vamos a hacer un pequeño repaso sobre la evolución histórica de las crisis durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. De alguna forma tenemos que quitarle hierro a la situación de crisis, es algo que es común en la vida de la empresa. Tenemos que saber enfocar la gestión de nuestra compañía a las diferentes situaciones de crisis y adaptarnos a los cambios que se producen en el mercado para poder, digamos, continuar operando y sobrevivir a las situaciones. Un tercer apartado en el que repasaremos un poco el concepto de que de la caja es el rey, que se puso tan de moda en la crisis anterior del año 2009, que todos hemos aprendido que es así, pero de alguna forma tenemos que pensar más allá del corto plazo. Es importante planificar la caja de los 2, 3, 4 primeros meses, pero también a medio y largo plazo. Daremos un repaso a los diferentes puntos por los que hay que pasar o que en los que tenemos que estructurar nuestro plan de viabilidad en los escenarios de mercado, un plan para el corto plazo, un plan para el medio y largo plazo y con qué recursos financieros tenemos que contar para la implantación de ese plan de viabilidad. Como consecuencia de esta necesidad de recursos financieros, vamos a hacer un pequeño resumen a las diferentes vías y los diferentes aspectos que tenemos que trabajar para la reestructuración financiera de la compañía y la adaptación de la misma al nuevo escenario. Y como todas estas cosas, como mejor se entienden, es con un caso práctico, vamos a explicaros un caso en el que trabajamos en el año 2009. Ahora tenemos la ventaja de que han pasado desde entonces 11 años y por lo tanto hemos visto lo que pensábamos en aquel momento, cómo se planteó el plan de viabilidad, qué cosas funcionaron y cuáles no funcionaron tanto y a fecha de hoy en qué situación está la empresa y cómo, digamos, se han ejecutado las diferentes líneas y qué resultados han obtenido con la ejecución de esas líneas del plan de viabilidad. Y finalmente, pues un pequeño resumen o conclusiones de la jornada de todas las ideas que hemos ido compartiendo pues, a lo largo de la presentación. En primer lugar, por explicaros un poco quiénes somos, AIMA Palvia Capital es una empresa de servicios que ofrece asesoramiento en finanzas corporativas desde el año 2004. ¿En finanzas corporativas en qué áreas? Pues fundamentalmente clasificamos nuestra actividad en 3 líneas de actuación. Lo que son las fusiones y adquisiciones, pues todo lo que son procesos de compra de empresas, venta de empresas, búsqueda de socios, fusiones, internacionalización. Una segunda línea de asesoramiento en financiación, donde tratamos todos aquellos aspectos que tienen que ver con la planificación y la ejecución de acciones para la estructuración del pasivo de una compañía. Y esto puede ser desde la financiación de una operación concreta, la reestructuración de un balance, una refinanciación, una incorporación de socios y a la vez incorporación de financiadores a largo plazo, todo lo que tenga que ver con reestructuraciones de pasivos de compañías. Y una tercera línea de actividad que le llamamos de valoraciones y estrategia, que tiene que ver con la planificación del futuro de la compañía. Todo lo que esté relacionado con hacer proyecciones financieras que necesitamos para hacer una valoración, reflexiones y planes estratégicos, o como el caso que nos ocupa, los planes de viabilidad. Es decir, planificar a 2, 3, 5 años el futuro de mi compañía. Somos consultores de procesos, es decir, estamos especializados en estos 3 procesos, que son procesos que no son recurrentes en la vida de una empresa, sino que se dan 1, 2, 3 veces o una vez cada 5 o 6 años, no están en el día a día de la compañía y por lo tanto somos multisectoriales. Nosotros somos expertos en realizar este tipo de trabajos y este tipo de enfoques y por lo tanto pues los podemos ejecutar o los podemos implantar en empresas de diferentes sectores donde ya la empresa y el empresario conocen en profundidad su sector y nosotros le aportamos el conocimiento de estas operaciones especiales a las que no se enfrenta todos los días en su mercado. Y somos una compañía con alcance internacional. Somos el capítulo español de la organización AIMA.
IMAP es una organización mundial, está presente en 40 países, en 4 continentes, tiene 70 oficinas y figura consistentemente entre los 10 primeros clasificados del ranking que hace Thomson Reuters de empresas dedicadas a las finanzas corporativas. Más o menos a nivel mundial se realizan unas 200 transacciones, 230 transacciones al año, y el 30% de estos trabajos se hacen entre 2 oficinas de la organización. Esto, digamos, en cuanto a visión general de lo que es nuestro trabajo, ¿no? En cuanto a lo que son trabajos en el mundo de los planes de viabilidad y de reestructuración de empresas, pues bueno, pues a lo largo de estos años, como ha comentado Susana, hemos realizado más de 35, yo diría que hoy en día más de 40 y tantos trabajos en este sentido, y aquí os hemos puesto pues 16 ejemplos de compañías en las que hemos trabajado bien en el diseño y ejecución de un plan de viabilidad, o en un plan de viabilidad combinado con la refinanciación de la compañía, con alguna operación de money especial que ayude a la empresa a la ejecución de ese plan de viabilidad, o incluso pues, en la gestión de crisis de la compañía, acompañar a los gestores durante ese periodo de crisis y asesorarles y ayudarles en esa gestión, o incluso bueno, pues en la gestión de la compañía durante un proceso concursal, con el objetivo de salir de ese concurso, pues bien con un convenio de acreedores o bien con la adquisición de la compañía en el proceso de liquidación. Un poco en todas estas compañías en las que hemos estado trabajando en estos años, surgen las ideas y, digamos, las claves que os vamos a presentar a lo largo de la presentación de hoy. Tenemos que partir de la idea de que al final la crisis es un elemento común a la economía, y en el tipo de economía en el que vivimos, pues recurrentemente, cada cierto número de años, se producen diferentes crisis, diferentes momentos en los que hay una destrucción del Producto Interior Bruto, una recesión, acompañado de una posterior recuperación. Pues podríamos empezar a ver desde la primera gran crisis que hubo en el año 29, la Gran Depresión en Estados Unidos, que afectó económicamente a nivel mundial, con una caída del Producto Interior Bruto, digamos, muy relevante y en muy poco tiempo, con una buena pendiente, y luego una recuperación en V prácticamente pues en un periodo de 3, 4, 5 años, pues casi se alcanza el nivel de producción digamos, previo a la Gran Depresión. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, se produjo una crisis bastante más grave y, como veis, bastante más pronunciada en su caída, que a la vez tuvo el efecto de una destrucción importante digamos, de la capacidad productiva y del tejido económico y de la capacidad de compra. Y, por lo tanto, pues tuvo, digamos, un periodo de recuperación bastante más largo y, como veréis, pues prácticamente hasta los años 60 no se volvió a recuperar el nivel de actividad económica que había previo a la Segunda Guerra Mundial. Luego, otras crisis a lo largo del tiempo que quedan empequeñecidas comparadas con la magnitud de estas dos anteriores, como la crisis del petróleo o la crisis de Irán-Irak en los años 80, de la guerra de Irán-Irak. Y si vemos un poco la evolución del PIB español a partir del año 1960, que es donde tenemos series históricas más o menos fidedignas, sí que podemos ver que hubo 2 periodos de crisis importantes, ¿no? Una que fue después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el año 92, que se sucedió, si recordáis, una serie de devaluaciones de la peseta contra el resto de monedas, y fue una crisis pues, que tuvo una caída, digamos, no muy pronunciada, pero durante 2 o 3 años, y que se tardó otros 2 o 3 años en recuperar. Y más recientemente, la crisis inicial del año 2008-2009 de Lehman Brothers, donde tuvimos una cierta caída de PIB con digamos, un periodo estacionario posterior, y en el año 2012-2013 una nueva caída que se hizo esta figura famosa de la W, que hizo que a la economía española pues prácticamente hasta el año 2015-2016 no volviese a recuperar su nivel de Producto Interior Bruto anterior a la crisis. Todo esto, de alguna forma, nos enseña 2 cosas. Una, que obviamente ha habido crisis y va a seguir habiendo crisis y nos vamos a tener que adaptar a estas situaciones. Y 2, que esa visión, digamos, buenista que tenemos todos cuando empieza un periodo de crisis en el que cae, digamos, la producción, cae la demanda y tenemos una caída importante de nuestros mercados, normalmente no se recupera en 6 meses o en 8 meses, sino que a la hora de planificar el futuro de nuestras empresas tenemos que pensar en periodos pues, de 2, 3 años o incluso periodos más largos. Por lo tanto,
a la hora de tomar decisiones y a la hora de reposicionar y redimensionar nuestras compañías al nuevo mercado, tenemos que hacerlo pensando en que la caída y la disminución del mercado no se va a recuperar de forma rápida en unos meses, sino que vamos a tener que aguantar una serie de años en una dimensión inferior. Luego es posible, y hay crisis en la que las recuperaciones son más rápidas, pero a efectos de planificar y de gestionar nuestras empresas, tenemos que pensar o tenemos que tomar las decisiones pensando en que nuestras empresas tienen que aguantar en un escenario negativo durante un periodo de tiempo más o menos largo. Y la economía, obviamente, después de estas crisis vuelve a crecer y las empresas sobreviven. Muchas empresas se quedan por el camino y otras muchas sobreviven. ¿Quiénes sobreviven? Pues primero, las empresas que se adaptan a los nuevos escenarios y lo hacen rápido. También uno de los errores que solemos cometer los gestores de empresas es ir dejando pasar el tiempo esperando a tener más información para tomar decisiones y mientras vamos pasando el tiempo las empresas van destruyendo caja, van incumpliendo con sus compromisos y van perdiendo credibilidad. Y cuanto más tiempo pase la empresa en esas circunstancias, más difícil es luego poder implantar un plan de viabilidad y ganar la confianza de los agentes con los que tenemos que contar para implantar ese plan de viabilidad. Y un tercer punto que es muy importante es que estas empresas que se adaptan a los nuevos escenarios y lo hacen rápido, lo tienen que hacer generando consenso con todos los agentes implicados. En nuestra experiencia hemos aprendido que es imposible implantar un plan de viabilidad en contra de nadie. Tenemos que implantar los planes de viabilidad con nuestros trabajadores, con nuestros bancos, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Y tenemos que estar todos alineados en que lo que estamos haciendo es lo mejor para la empresa y por lo tanto va a ser lo mejor para los trabajadores, lo mejor para los clientes y lo mejor para los proveedores. Tratar de hacerlo en contra de cualquiera de ellos es garantía de fracaso o va a dificultar mucho el poder implantar el plan de viabilidad. Y como punto positivo, tenemos que considerar que las crisis suponen realmente un riesgo, pero también son una gran oportunidad para las empresas que se adapten rápido a esta evolución del mercado y apuesten por un cambio. Porque los que se adapten y cambien van a tener una mejor posición competitiva, va a haber parte de la competencia que se va a quedar por el camino y, por lo tanto, van a poder tener un futuro mejor posicionado que el que podrían tener en circunstancias anteriores. En cualquier crisis, yo creo que todo el mundo aprendimos en la crisis del año 2008-2009 que la preservación de la caja es crítica y es clave. Las empresas no mueren por la cuenta de resultados, no mueren por el balance, mueren por la iliquidez, por la falta de caja. Pero hay que tener en cuenta que las medidas que vamos a tomar para preservar la caja en el corto plazo van a suponer mayores desembolsos a medio y largo plazo, porque estos préstamos tenemos que devolverlos. Y por lo tanto tenemos que considerar la gestión de la caja en el corto plazo y la gestión de nuestra caja en el medio y largo plazo. En el corto plazo, yo creo que todos los que estamos gestionando una compañía sabemos que el estado de emergencia nos ha producido pérdidas y nos va a seguir produciendo pérdidas durante 2 o 3 meses que vamos a tratar de minimizar. El circulante de muchas empresas se va a deconstruir, vamos a cobrar las cuentas a cobrar y vamos a pagar las cuentas a pagar, pero todo este circulante vamos a tener que volverlo a regenerar y refinanciar cuando arranquemos nuestra nueva actividad o volvamos a niveles de actividad superiores. Las administraciones, que yo creo que también aprendieron con la crisis anterior, nos han dotado de instrumentos para poder financiar estas pérdidas y, por tanto, bueno, pues tenemos figuras como los ICOs, avales de sociedades de garantía recíproca, el CEDETI, CESCE, han aprobado diferentes programas para poder ayudar a financiar este periodo. Podemos aplazar impuestos, podemos aplazar cuotas de la seguridad social, pero toda esta financiación va a requerir salidas de caja adicionales en los próximos años. Pues en muchos casos tendremos un año de carencia y luego tendremos que amortizar en 4 años y, por lo tanto, nuestro negocio va a tener que generar flujo de caja suficiente para atender la deuda y el pasivo que tenía la compañía anterior a este proceso y para esta mochila nueva con la que nos hemos dotado para pasar este periodo, digamos, de este desierto que nos ha supuesto el estado de emergencia. Y, por lo tanto, tenemos que tener planes de tesorería a medio y largo plazo. Tenemos que tener un plan de tesorería mensualizado, como mínimo hasta el 31 de diciembre de este año, y anualizado 2021, 2022, 2023, que nos dé un diagnóstico inicial de la situación de la compañía en el nuevo mercado en el que nos encontramos. Tenemos que estimar cuál es el cash flow operativo que va a producir nuestra compañía, es decir, el resultado de explotación, pues las ventas de la compañía, menos la materia prima que compremos, menos los gastos de estructura, personal y servicios exteriores, pagos que tengamos que hacer a las administraciones públicas
¿Y qué parte de este cash flow va a consumir nuestro circulante? Pues si vamos a tener que variar nuestro stock, nuestra financiación a clientes o la financiación que nos dan los proveedores, y estimar cuál va a ser nuestro cash flow operativo, al menos mensual de aquí a final de año y para los 2 o 3 próximos años. Y tenemos que ver si inicialmente en el mercado en el que nos encontramos tenemos un cash flow operativo menor que cero de forma estructural o un cash flow operativo mayor que cero. Si es menor que cero, vamos a tener que hacer un plan de viabilidad, vamos a tener que reestructurar la compañía y readaptarnos a las nuevas circunstancias de nuestro mercado para hacer que ese cash flow operativo sea mayor que cero. Y vamos a tener probablemente que reestructurar nuestro pasivo, puesto que con este cash flow que surja del nuevo escenario en el que nos encontremos, vamos a tener que hacer frente a todos los pasivos de la compañía previos a esta situación y los nuevos que hemos adquirido. Y además tenemos que hacer una reflexión a algo más de largo plazo de cómo vamos a reposicionarnos en este nuevo mercado y cómo vamos a mejorar nuestra posición competitiva y nuestra capacidad de adaptación a este mercado. Es decir, no solo tenemos que pensar en lo que estamos o hemos estado pensando todos en estos primeros meses, voy a conseguir ICOs, voy a conseguir avales, voy a financiarme, voy a pasar este periodo o este desierto de 3 meses, sino que tenemos que también planificarnos a 1 año, 2 años y 3 años de forma que seamos capaces de demostrar que somos viables y financiarnos para ser viables. Entonces, para hacer este plan de viabilidad, ¿qué puntos tenemos que tratar o en qué tenemos que pensar? Bueno, pues yo creo que en esta situación de crisis, la mayor incertidumbre que tenemos todos es qué mercado va a quedar para nuestro negocio, para nuestro sector, una vez superada la crisis. Como en todas las crisis, va a haber sectores ganadores y sectores perdedores. Nadie tiene la bola de cristal y ninguno vamos a acertar seguramente en cuál va a ser el mercado que queda, pero tenemos que partir de un escenario y de una hipótesis. En el mercado hay diferentes estudios para muchos sectores, estimando ya la evolución para el próximo año, 2 años, 3 años de la demanda en esos sectores. Todos coinciden los diferentes estudios pues, que vamos a tener un periodo donde el mercado pues, va a estar entre el 0 y el 20-30% de lo que era pues, prácticamente hasta los meses de junio, julio, agosto, y a partir de ahí, dependiendo del sector, pues, se proyectan diferentes pendientes de recuperación a lo largo de este año en distintos sectores, incluso en algunos otros sectores, como este caso, que es el de los vehículos ligeros de automoción, pues se plantea, después de la caída que se prevé para este año, pues una recuperación que probablemente hasta el año 2023-2024 no se alcancen en los niveles de ventas que había previos a esta situación. Y además de recopilar todo tipo de estudios, estudiarlos y analizarlos, tenemos que buscar y tenemos que analizar información de nuestro mercado. Tenemos que hablar con los clientes, recopilar su visión de mercado y cómo están viendo ellos su propia demanda, nuestros proveedores, que tengan información de lo que nos venden a nosotros y venden a otros competidores nuestros o a otros sectores asimilables, e incluso con nuestros propios competidores. Tenemos de alguna forma que obtener información, toda la información que sea posible, que nos permita tener unos escenarios propios de en cuánto estimamos que se va a quedar nuestro mercado y cómo va a evolucionar en los próximos meses y años. Y tenemos que considerar siempre mínimo 2 escenarios. Un escenario medio en el que pensemos que es el más probable que se va a situar nuestro mercado y un escenario pesimista que nos tiene que servir para hacer un stress test, para evaluar que si las cosas van peor de lo que nosotros pensábamos, nuestra compañía va a ser capaz de afrontar y tener la capacidad financiera de mantenerse funcionando y mantenerse viable en ese escenario pesimista. Porque como solemos decir y solemos comentar con nuestros clientes, todo escenario malo es susceptible de empeorar y por lo tanto tenemos como administradores y como gestores de nuestras compañías tenemos que pensar en ello y tenemos que diseñar nuestro plan, digamos, resistente a un posible escenario peor del que teníamos planteado. Y estos escenarios los tenemos que reevaluar y actualizar de forma continua, porque es cierto que tenemos mucha incertidumbre, pero a medida que vayan pasando las semanas y los meses, iremos teniendo más luz sobre la evolución del mercado y podremos tener más certidumbre, por lo menos en la planificación del corto plazo. Teniendo evaluada cuáles son estos posibles escenarios o esta evolución del mercado, lo primero que tenemos que hacer es nuestro plan de acción a corto plazo. Y para explicar de una forma muy gráfica qué tenemos que tratar de hacer con el plan de acción a corto plazo, nos suele gustar acudir a un proverbio chino que dice que para salir de un hoyo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar.
ni nosotros en estas situaciones de crisis, normalmente la compañía con su estructura de costes precrisis está en una situación que está destruyendo caja y, por lo tanto, mientras destruimos caja, pues estamos haciendo más profundo en el hoyo en el que estamos metidos, por decirlo de alguna forma. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer lo primero es dejar de destruir caja. Tenemos que adecuar la estructura de costes de la empresa al nivel de ventas que nos ha quedado en el mercado. Y en esto tenemos que ser muy estrictos. Son planes que son muy duros, son difíciles de afrontar, afectan a muchas personas y empresas con las que se relaciona la compañía, pero para la supervivencia de la compañía y para el mejor fin de todas estas personas tenemos que ser muy estrictos y muy rigurosos a la hora de plantearlo. Entonces, partiendo de las ventas que estamos esperando obtener en estos periodos de plazo a los que vamos a planificar nuestro plan de caja, tenemos que ir capítulo por capítulo analizando en cómo redimensionamos la compañía a ese nivel de ventas o a ese mercado. El primer punto pues son las compras de materia prima o las compras de elementos que nosotros utilizamos para ejecutar esas ventas, donde en nuestra experiencia, al menos inicialmente y en el corto plazo, no hay un gran margen de maniobra. Sí que se puede y se incrementará la presión sobre precios de proveedores, pero es cierto que todos nuestros proveedores van a estar en una situación de crisis parecida a la nuestra, porque su mercado también se ha hecho más pequeño, con lo cual los márgenes de maniobra a la hora de reducción de precios se pueden conseguir algunos puntos, pero no son muy grandes. Esto lo deberemos de plantear más en un plan a medio y largo plazo. Sí podremos conseguir mejoras en los periodos de pago y, por lo tanto, financiación de circulante a través de los proveedores. ¿Qué van a ser elementos claves a la hora de planificar nuestro plan a corto plazo? Los costes de estructura, el personal y los servicios exteriores y nuestro balance. ¿Cómo podemos aflorar dinero para financiar nuestro plan de viabilidad y nuestro balance? En cuanto a los costes de estructura, en el gasto de personal, pues es imprescindible adecuar el nivel de gasto de personal a la actividad real de la empresa. Nuestro mercado se ha hecho más pequeño, tenemos un menor nivel de ventas y, por lo tanto, nuestros gastos de estructura se tienen que adecuar a ese nivel de ventas. Y para esto tenemos que utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance. Instrumentos temporales, que pueden servir para un tiempo determinado, pues los ERTEs que estamos aplicando, que se están aplicando ahora en general en la mayoría de las empresas, la reducción salarial, los aplazamientos o préstamos de los empleados a la empresa, medidas de extinción, obviamente, de reestructuración de plantilla y de extinción laboral, bolsas de trabajo, bueno, todos aquellos medios que se nos ocurran para poder tener adecuados nuestros gastos de personal y nuestra estructura al nivel de ventas en el que vamos a estar en los próximos meses y años. Y aquí es donde se suele producir uno de los errores más comunes a la hora de hacer un plan de viabilidad. Reducir la plantilla por defecto, pensando en que mi mercado se va a recuperar dentro de 3 o 4 meses, entonces voy a aguantar las pérdidas durante 3 o 4 meses y luego ya el mercado me salvará de esta situación, es un error que normalmente da al traste con la implantación de un plan de viabilidad y hace muy difícil luego recuperar la compañía. Es más fácil ponerse una vez rojo que 2 colorado. Y una vez que has explicado a todos tus trabajadores, a todos tus bancos, a tus clientes y a tus proveedores el plan que vas a implantar, la reestructuración que vas a hacer y que esto es suficiente para la viabilidad de la compañía, si dentro de 3 o 4 meses vas donde todos estos agentes a decirles que donde dije Diego, porque me he equivocado y necesito hacer una segunda reestructuración, lo normal es que, aparte de una pérdida de credibilidad, uno o varios de los agentes implicados se te pongan de frente y sea muy difícil implantar una segunda reestructuración. Y luego, en cuanto a los servicios exteriores, nos tenemos que poner en economía de guerra. O sea, todos aquellos gastos que no sean necesarios para obtener las ventas que hemos planificado que vamos a obtener en los próximos meses, debemos eliminarlos y luego ya los recuperaremos a medio plazo a medida que la empresa empiece a funcionar. Y para aquellos gastos que sean, digamos, necesarios y que no podamos prescindir, pues debemos hacer una solicitud masiva de ofertas, subastarlos y reducir los gastos generales al mínimo. Luego, en el caso práctico, ya pondremos pues algunos ejemplos, pero se puede llegar al límite, que luego comentaré, de reducir el número de luminarias en la compañía, aparte de subastar el precio de la energía, para reducir el consumo eléctrico.
Y en cuanto a administraciones públicas, pues normalmente aquí no tendremos herramientas de reducción de costes, pero sí va a haber herramientas de aplazamiento de plazo de las obligaciones con las administraciones y determinadas herramientas para hacer revolving de esos préstamos, irlos alargando a largo plazo, darle garantía a la administración de una máquina y poner ese importe que tenemos pendiente de pago a 2 o 3 años y tratar de alguna forma de liberar los flujos de caja más próximos. Optimizado, digamos, o adecuados los gastos de estructura al nivel de actividad de la compañía y del mercado en el corto plazo, debemos de hacer digamos, un trabajo importante sobre nuestro circulante y sobre las inversiones de la compañía. Empezando por el stock, todas aquellas compañías que trabajen con stock de materias primas, productos en curso y producto terminado, pues tenemos que llevar una política de reducción máxima de stock. Cogernos, digamos, el inventario línea por línea, reducir al máximo el stock de seguridad, asumiendo incluso riesgos de rotura de stocks en algunas referencias, ver productos de poca rotación que con alguna operación podamos adaptar para incorporarlos en productos que se van a vender en los próximos meses y tratar de aflorar caja mediante la reducción de stocks. En cuanto a las cuentas a cobrar, los deudores, tenemos que dotarnos de las herramientas, bien sean bancarias o no bancarias, para poder licuar esos deudores, es decir, llevándolo al extremo, que cada vez que imprimimos una factura en la impresora vayamos directamente a un instrumento que nos permita hacer líquida esa factura en ese mismo momento, sin tener que esperar 30, 60 ni 15 días para su cobro, y conseguir ir dilatando los plazos de pago a los proveedores. Por una parte, mediante la negociación con los mismos y por otra parte, pues utilizando pagares, cheques que te envío por correo, que voy dilatando, voy ganando días y voy consiguiendo financiación con mis proveedores que me ayuden, digamos, a aflorar caja. Y obviamente, todo lo que sea inversión, pues salvo que sea indispensable para la atención al mercado que tenemos, pues se debe reducir a cero y ya reinvertiremos a medida que vayamos recuperando posición. Todo ello con un objetivo claro, que es tener un cash flow operativo mayor que cero, sostenible en el tiempo. Es decir, tenemos que demostrar que la actividad en este mercado, con la reestructuración que hemos planificado, va a ser viable. Porque con esa viabilidad podremos convencer al personal, podremos convencer a la banca, podemos convencer a los clientes y a los proveedores que si ejecutamos este plan, la empresa va a seguir funcionando y va a ser bueno para todas las partes. Obviamente habrá un periodo inicial en que no va a ser así y tendremos pérdidas, pero se tiene que ver en el plan que en un periodo de 2, 3, 4 meses ya somos capaces de colocarnos en un cash flow operativo mayor que cero, somos una empresa viable y a partir de ser una empresa viable nos podemos plantear acciones a medio y largo plazo y acciones de refinanciación y de reestructuración del pasivo. Si no somos capaces de planificar y demostrar un cash flow operativo mayor que cero, pues no vamos a poder ser viables y habrá que aplicar, digamos, otro tipo de terapias. Diseñado este plan y habiendo demostrado que somos viables en el corto plazo, tenemos que hacer el plan a medio y largo plazo. Es decir, aquí tenemos que tener la mente abierta para tratar de rediseñar, repensar y readaptar toda nuestra compañía con acciones que no van a tener resultados inmediatos, pero que nos pueden reposicionar o que nos deben reposicionar en el nuevo escenario de mercado. Y ahí tenemos que pensar tanto en acciones de desarrollo de producto, si tenemos que desarrollar nuevos productos para ir ganando ventas en nichos donde nosotros no estábamos actuando o en clientes o en sectores donde no estábamos trabajando, si tenemos que desarrollar mercados nacionales o internacionales a los que atender, si tenemos que hacer una reingeniería de nuestros procesos, tanto de producción como de ingeniería, como comerciales, como financieros, es decir, debemos de cambiar la forma en la que trabajamos para adaptarnos a este nuevo escenario. Debemos incorporar nueva tecnología a la compañía. Tenemos que invertir en tecnología para atender o para estar bien posicionados en este mercado, o tenemos que incorporar tecnología a nuestro producto. Incluso nos podemos plantear operaciones corporativas. Yo tengo una compañía cuyo mercado se ha reducido y en este momento es el 50% de lo que era antes. Hay un competidor mío que también se le ha reducido el mercado y está en el 40 o en el 30% de lo que era el mercado. Pues igual entre los dos hacemos una compañía que está a un 80-90% de ventas y que desde el minuto cero puede estar bien dimensionada, puede ser rentable y puede empezar a competir con ventaja contra otros que no han hecho una operación de este tipo, ¿no? Y obviamente
todo este plan de medio plazo va a requerir inversión. Va a requerir inversión en tecnología, en procesos, en recursos humanos, en desarrollo de producto, etc. Y, por tanto, vamos a tener que planificar qué recursos financieros necesitamos, tanto para implantar el plan del corto plazo como el del medio plazo. Al final, estos dos planes van a producirnos una expectativa de cash flow operativo a medio y largo plazo que va a tener que atender el servicio de la deuda que yo tenía previamente a esta situación de crisis, todos los aplazamientos y créditos nuevos con que yo me he dotado en el estado de alerta y posteriormente para ir financiando la situación, las pérdidas que se han producido en el periodo de adaptación, los costes de la reestructuración, porque la reestructuración que yo voy a hacer para mi plan del corto plazo va a tener costes, y la inversión del plan del medio plazo. Con lo cual, normalmente el cash flow, sobre todo en el corto plazo, no va a ser suficiente para atender todos estos pagos. Y me tendré que plantear dos líneas. Una de refinanciación, pues bueno, carencias en mis préstamos, poner parte o todos mis préstamos o parte de algunos préstamos en bullet, es decir, que se amortice todo a vencimiento, no con cuotas de amortización, o hacer planes con cuotas de amortización crecientes. Intentar hacer quitas. Normalmente en España, con la banca, hacer quitas, salvo que estés en un concurso o muy cerca de un concurso, es difícil de conseguir. Es una de las dificultades que tenemos a la hora de implantar un plan de viabilidad. Y tendremos probablemente que planificar la incorporación de nuevos fondos o la generación de fondos a través de activos. Es decir, no nos va a valer con refinanciar los pasivos, sino que tendremos que tratar de incorporar nuevos fondos para poder financiar todos estos digamos, requerimientos financieros que tiene el plan. Al final, el plan del corto plazo y los recursos financieros y refinanciación que captemos tienen como objetivo ganar tiempo para poder implantar este plan que hemos diseñado para el medio y largo plazo y de alguna forma podamos, digamos, posicionarnos de una mejor forma o de una forma más competitiva en el nuevo escenario que nos está tocando. Hablando de la reestructuración de pasivo y de la captación de recursos financieros, os vamos a, digamos, a reducir en tres líneas cuáles son las líneas de acción para acometer esta reestructuración financiera y esta captación de nuevos recursos. Nosotros lo clasificamos un poco en tres líneas. Los actuales proveedores de fondos de la compañía, nuevos proveedores de fondos de la compañía o financiación basada en activos que tiene la compañía. En cuanto a los actuales proveedores de fondos de la compañía, pues obviamente una de las líneas son los accionistas, que dentro de todo este plan pueden aportar financiación, bien préstamos, bien vía ampliaciones de capital para facilitar la incorporación de otros recursos pues de la banca o de otros proveedores, o pueden incorporar garantías adicionales que no están dentro de la compañía. Pues una de las figuras clásicas es que los activos inmobiliarios estén fuera de la compañía y dentro de un proceso de reestructuración se tengan que aportar parte de ellos como garantía para la refinanciación. Con la banca, pues tendremos que trabajar la deuda existente con nuevos calendarios de vencimientos, carencias, amortizaciones, la clasificación de deuda en deuda sostenible y deuda no sostenible, es decir, deuda que puedo amortizar en mi plan y deuda que no voy a poder amortizar y por tanto que tiene que quedar en una especie de limbo a la espera de que acaben los años del plan y luego ya veremos qué ocurre. Puede haber un cierto riesgo de cancelación de líneas de circulante de la banca durante todo este proceso o incluso la incorporación de nueva deuda para ayudar a ejecutar el plan. Y luego otros, digamos, agentes con los que trabajamos normalmente en la empresa, proveedores, acreedores o incluso clientes que nos puedan ayudar a financiar todo este plan porque ellos también están interesados en que la empresa sobreviva y se mantenga, digamos, bien como proveedor o bien como cliente de esta compañía. Podemos acudir a nuevos proveedores de fondos, bien socios industriales que por un interés estratégico les puede interesar participar en nuestra compañía y nos aporten recursos vía ampliación de capital, o socios financieros. Podemos buscar financiación alternativa, bien sea de circulante o de largo plazo. A diferencia de la crisis del año 2008-2009, en España en los últimos 10 años se han generado multitud de instrumentos de financiación alternativa que fuera del circuito bancario y fuera de la CIRBE, con lo cual no consumen riesgo bancario, nos pueden, digamos, dar figuras de factoring, de confirming, de descuento de pagarés
o deudas a largo plazo, deudas bullet, financiación de activos, de forma que nos ayuden a incorporar recursos para financiar nuestro plan. Y también no debemos de olvidar la financiación basada en activos, es decir, dentro de la compañía podemos tener filiales o líneas de negocio en las que podamos desinvertir porque no son fundamentales para el futuro de la compañía, para obtener recursos para mantener viva, digamos, la actividad principal de la misma. Lo que hemos comentado antes, posibles operaciones de fusiones e integración con competidores para ser más competitivos, venta de activos no afectos a la explotación, o figuras bien de leaseback inmobiliario, que ha sido bastante común históricamente, o de rentback de maquinaria, que lleva funcionando 4 o 5 años y que es una buena línea también de financiación de la compañía. Es decir, la venta de toda la maquinaria que tiene la compañía a un tercero con un contrato de renting que te alquila esa maquinaria durante un periodo de 5, 6, 7 años. De forma que en función de cómo lo estructures, incluso puede salir la maquinaria del balance y no figurar, si no hay opción de compra posterior de la maquinaria, un pasivo, sino ser un contrato de alquiler con un gasto operativo, digamos, anual. Visto un poco la estructura y los puntos que tenemos que trabajar en el plan de viabilidad y las diferentes vías que tenemos para dotarnos de recursos financieros para financiar ese plan de viabilidad, vamos a contaros o vamos a compartir con vosotros un caso práctico de un plan de viabilidad que hicimos en el 2009, en qué situación nos encontramos, qué acciones se tomaron y qué éxito o qué éxitos dieron esas acciones y qué problemáticas se encontró la empresa digamos, en los años de implantación posteriores de ese plan de viabilidad. Se trata de una empresa industrial, fabricante de bienes de equipamiento eléctrico. Era un grupo complejo, con multitud de filiales, muy poca visibilidad de la realidad económica de la compañía porque no consolidaban mensualmente todas las cuentas, con lo cual se perdía bastante información de la realidad financiera de la compañía. Con una dinámica positiva, desde el año 2004 hasta el año 2008 pues, se había mantenido en un crecimiento bastante continuado de ventas, bajó algo en el 2008, pero bueno, en unos niveles buenos, y además una rentabilidad pues, más o menos sostenida en torno a un EBITDA en torno al 10% de las ventas todos los años. La gestión de la compañía estaba muy centrada en la producción, porque el 80% de sus ventas estaban dedicadas a un solo sector que demandaba más producto del que la empresa era capaz de producir, y por tanto en el año 2007 la compañía se aventuró a hacer una muy importante inversión de 15 millones de euros en una nueva nave industrial con nueva maquinaria, nuevas instalaciones, que financió, como si todos recordaréis en aquellos años, era muy fácil financiar hipotecarios por el 100% del importe de la inversión, con lo cual financió el 100% de la inversión, los 15 millones de euros, a cierre de 2008, con un hipotecario a 10 años. Esto dejaba una foto a final de 2008 de la compañía, pues con un balance muy endeudado, un inmovilizado potente, 21 millones de euros, una deuda a largo plazo de 16 millones y medio y una a corto de 4, por lo tanto 20 millones de deuda para un EBITDA en torno a 2 millones y digamos una inversión en circulante muy alto, 6 millones de euros en existencias que eran necesarios para atender este sector tan demandante digamos, de producción, unas cuentas a cobrar de clientes de 5 millones, unas cuentas a pagar a proveedores de 4 millones y medio y, por tanto, pues se financiaba a corto plazo con bancos 4 millones y quedaba un fondo de maniobra de 3 millones de euros. ¿Qué ocurrió al inicio del 2009? Bueno, pues viniendo del año 2008 de facturaciones mensuales en el entorno de 2 millones y medio de euros todos los meses, en enero del año 2009 las ventas de la compañía fueron 1.200.000 euros. Pues la dirección de la compañía dice, bueno, pues será un tema coyuntural, vamos a ver cómo evoluciona. Febrero 1.700.000, más pérdidas. Marzo 1.400.000, más pérdidas. Empiezan a tomar sus propias medidas iniciales, un ERTE, una reducción de gastos. Abril continúa al mismo nivel, mayo continúa al mismo nivel, por lo tanto se plantean y aterrizamos con ellos en el mes de junio a hacer un plan de viabilidad. Luego lo comentaremos, pero como hemos dicho antes, cualquier situación mala en la que nos encontramos es susceptible de empeorar. Y aquí ocurrió que a partir de septiembre, a la vuelta de vacaciones de agosto, el mercado respecto al volumen en que se encontraba antes de agosto, pues volvió a caer un 20% adicional. Con lo cual, como os he dicho antes, si no tenemos un plan de viabilidad preparado para un escenario peor que el que estamos manejando, pues probablemente esta compañía se hubiese atragantado en este final de año y no hubiese podido avanzar en los años siguientes. ¿Cuál era la foto de la compañía? Bueno, pues del año 2008, en que la compañía facturaba 23 millones de euros,
Para el 2009 el esperado, con ese gráfico de ventas que os he enseñado, bajaba a 13 millones de euros, le quedaba un margen bruto de 5 millones de euros respecto a 12, tenía unos gastos de personal iniciales de estructura de 7 millones, con el ERE que hicieron con complemento salarial se les quedaba prácticamente en 6 y redujeron prácticamente un 30% los gastos, pues de 3 millones de euros a 2. Pero esto era claramente insuficiente. Con esta foto la compañía destruía caja por 2.800.000 euros en el año 2009. Además, los clientes empezaron a retrasarse en pagos y por lo tanto le consumieron 500.000 euros, el circulante consumió 500.000 euros más de caja, 3 millones de destrucción de cash flow operativo, más la amortización de préstamos, el servicio a la deuda, 5 millones de destrucción de caja en el año 2009. Con este cash flow de no tomar medidas drásticas, pues la supervivencia de la empresa no es que estuviese en cuestión, sino que estaba bastante claro que no iba a ser capaz de sobrevivir el año 2010. Por lo tanto, se ejecutó un plan de viabilidad pensando en el año 2010 que se iba a repetir aproximadamente pues, el mismo nivel de ventas que en el año 2009 y partiendo de un margen bruto de 5 millones de euros, se dimensionó la compañía para que sus gastos de estructura fuesen inferiores a esos 5 millones de euros. Y aquí hubo que echar, digamos, mucha imaginación para poder hacer, digamos, este ajuste. Obviamente hubo una reducción de plantilla importante, pero además de reducirse la plantilla, se hizo un aumento de horas trabajadas, se redujeron los salarios aproximadamente un 20%, no se pagaron las pagas extras del año, todos los directivos prestaron un tanto por ciento de su salario a la compañía a recobrar cuando se pudiese. Es decir, todo el mundo era consciente de que o el nivel salarial se colocaba en el entorno de los 4 millones de euros o iba a ser imposible que la compañía fuese viable. Se redujeron también los gastos, pues aparte del 30% que ya se había reducido, a un tercio de lo que era la cantidad inicial, se cortaron de raíz todos los gastos de asistencia a ferias, suscripciones, cuotas, todo lo que no fuese necesario para vender se eliminó. Y además, como os he comentado antes, pues no sé, pues cosas tan básicas que había que seguir manteniendo como la limpieza, pues en lugar de limpiar 3 veces al día, pues va a estar la compañía un poco, o sea, 3 veces a la semana, va a estar la compañía un poco más sucia, pues vamos a limpiar un día a la semana, vamos a desactivar la mitad de las luminarias de la compañía y nos acostumbramos a trabajar con menos luz. Todo aquello que fuese, que aportase unos pocos euros, era bienvenido para poder alcanzar el objetivo de que el EBITDA fuese mayor que cero en previsión de la situación de mercado que venía. Adicionalmente, se cogió el listado de stock, esos 6 millones de euros de stock, se repasó línea a línea y se pudo hacer una reducción en el año de 1.750.000, que fue caja que afloró para financiar el plan de viabilidad. Se aplazaron pagos a proveedores por importe más o menos de 500.000 euros. En deudores se siguió, digamos, cobrando al día, es decir, descontando toda factura que se emitía. Y con todo ello, con este plan, se conseguía un cash flow operativo en el primer año de en torno a 2 millones de euros. A partir del primer año, pues prácticamente mayor que cero, pero justito, de forma que nos permitía, digamos, trabajar en la implantación y en la refinanciación de la compañía y en la implantación del plan a medio y largo plazo. En el plan a medio y largo plazo, pues se hizo, digamos, un cambio de modelo de negocio. Se llegó a la conclusión que había que salir del mundo de la subcontratación, tener capacidad de diseño propio para poder desarrollar producto e ir a nuevos mercados. Y además hacer una empresa más flexible, no tener tanta producción dentro de la compañía, sino subcontratar gran parte de la producción, mantener el diseño, el montaje y las partes críticas de la fabricación, pero el resto subcontratarlo. Se apostó por un departamento de ingeniería potente y se invirtió en los siguientes años, 2010, 2011, 2012, en ingenieros y en un departamento de ingeniería. Se trabajó en desarrollo de productos aplicables a otros sectores similares al que se estaba trabajando y se incorporaron nuevas tecnologías a los productos. Se potenció mucho el área comercial, duplicando el número de comerciales. Se hizo una simplificación societaria. Hubo un cambio cultural total en la empresa, se incorporaron nuevas personas, nuevos mandos intermedios con nuevos perfiles, una visión, digamos, más de desarrollo de producto y menos de producción y una reingeniería completa del proceso de aprovisionamiento y de compras, tratando, digamos, de conseguir aprovisionarnos en países low cost. Con todo ello, se acometió la refinanciación y la captación de nuevos recursos. Se refinanció el pasivo hipotecario, que era el más importante de la compañía,
con 2 años de carencia y 2 años adicionales de amortización, lo que supuso un ahorro de 3 millones de euros, y se incorporó financiación auspiciada por medidas de la Administración, como las que ha habido este año, por importe de 1,5 millones de euros. Se consiguió un préstamo participativo por parte de un cliente para el cual esta empresa era crítico como proveedor, por importe de 3 millones de euros a devolver en 15 años. Y luego financiación directa para la reestructuración por importe de 1 millón de euros. Por lo tanto, el plan a medio plazo apostaba por ser una empresa más flexible, con más subcontratación, con capacidad de diseño de producto y acceso a nuevos mercados, y para ello se disponían de recursos adicionales de 5 millones de euros y 3 millones de euros que no salían de caja por la refinanciación. ¿Cuál fue la realidad? Bueno, pues la realidad, como hemos comentado antes, en el año 2010 realmente las ventas fueron incluso peores que el año 2009. Fueron casi un 20%, un 18% inferiores, 11 millones de euros. Como se había hecho un plan muy ajustado y que nos dejaba un EBITDA positivo en el año, el efecto que produjo, que eran 250.000 euros negativos en cash flow, digamos, de explotación, era asumible por la compañía, por los medios de financiación que se habían conseguido y la financiación que se obtenía de balance en este primer año. Con lo cual, el cash flow operativo, pues en lugar de quedarnos en 2.350.000, nos quedaba en 2 millones. Lo que es cierto es que el tiempo que tardó la compañía en recuperar su mercado fue muy largo, por lo que hemos visto antes, la crisis en W que se produjo en España. Y hasta el año 2015 no volvió la compañía a unos niveles de ventas parecidos a los que tenía en el año 2008. Es decir, se tardaron 5 años en que el volumen de ventas volviese al mismo nivel. ¿Qué se consiguió con el plan, digamos, implantado? Pues la empresa, obviamente, al subcontratar más y fabricar menos, tiene un margen bruto inferior para un nivel de ventas parecido que el que tenía antes, pero tenemos mucho menos gasto de personal y mucho menos servicio exterior. Es decir, conseguimos una mayor rentabilidad porque tenemos un punto muerto menor, tenemos una empresa más flexible y una cultura empresarial muy austera en gasto en comparación con la que teníamos antes. Por lo tanto, tenemos una empresa que está mejor posicionada a resistir las diferentes crisis que se puedan producir en el tiempo. ¿Cuál es el aspecto negativo y el aspecto más difícil de digerir dentro de la implantación de un plan de viabilidad? La gestión de la deuda. Como hemos dicho antes, en España es muy difícil hacer una quita si no vas a un concurso. Esta compañía tenía una deuda de 20 millones de euros largos en el año 2008 y como consecuencia de la reestructuración financiera se incorporaron 5,5 millones más, con lo cual 26 millones de euros. A cierre del año 2019 todavía mantenía 15 millones de euros. Sí se ha digerido parte de esta deuda, 10 millones, pero es cierto que al final es una dificultad en la gestión de la compañía ir amortizando deuda y ir recuperando, digamos, una foto financiera de pasivo buena. Aunque tenemos una muy buena foto de cuenta de resultados, todavía queda trabajo para reducir el volumen de deuda de la compañía. En definitiva, y por terminar y dar paso a las preguntas o dudas que nos queráis plantear, como resumen de los mensajes que hemos tratado de transmitiros a lo largo del webinar, en el plan del corto plazo, quedaros con el proverbio chino, tenemos que dejar de cavar para salir del hoyo, tenemos que conseguir un cash flow operativo de forma sostenible en el tiempo. Y lo tenemos que hacer rápido. El tiempo es un factor determinante para ejecutar el plan. Tenemos que contar con el consenso de todos los agentes sociales y económicos implicados en nuestra empresa para poder implantar el plan, porque vamos a pedirles sacrificios a todos ellos. Y no debemos actuar por defecto. Es decir, actuar por defecto pensando en que las cosas van a mejorar suele ser el anticipo de que vamos a tener problemas en el medio plazo. En el plan del medio plazo tenemos que tener la mentalidad abierta, tenemos que reposicionarnos y, por tanto, es posible que tengamos que reinventarnos, tengamos que cambiar alguna de las áreas de la empresa, tenemos que cambiar la forma de producir, de vender, incorporar nuevos productos, ir a nuevos mercados, incorporar tecnologías. Tenemos que aprovechar toda esta situación para reinventarnos y reposicionarnos en el mercado. Y este plan a medio plazo debe sentar las bases del futuro de la compañía para los próximos 5 o 7 años. Y en cuanto a la reestructuración financiera, pues obviamente, seguramente vamos a tener que refinanciar la deuda preexistente, vamos a tener que obtener nuevos recursos de la banca, de los socios, de las administraciones públicas, de clientes, de proveedores, de empresas de financiación alternativa, de donde podamos obtenerlos. Y no debemos olvidar que el balance muchas veces es una fuente de recursos para la compañía, bien sea en cuanto a circulante, a través de los stocks, clientes y proveedores, a través de activos con leaseback y rentback o bien con venta de filiales o ramas de actividad.
Y con todo esto, pues, bueno, pues hemos tratado de transmitiros estas ideas fundamentales y estas claves en cuanto a la implantación del plan de viabilidad y quedamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda o alguna pregunta que nos queráis hacer. Pues muchas gracias, Alejandro. Perdona que lo tenía todo en pantalla completa y no conseguía volver a la vida. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla tan intensa, ¿no? Y tan clara. Yo sí quería hacerte una pregunta. De momento no tenemos preguntas en el chat, pero sí quería hacerte una pregunta. Esta reestructuración, esta planificación, bueno, tal y como por ejemplo con este ejemplo que nos has puesto, hablando de millones de euros, bueno, está claro que era una empresa de ciertas dimensiones, puesto que nuestro tejido empresarial se nutre de muchos autónomos, de mucho pequeño comercio, de muchas pequeñas empresas, pero que al final es ese gran tejido. Todos estos mismos consejos los aplicaríamos también, entiendo yo, para un negocio de pequeñas dimensiones, ¿no? Porque hemos visto ahora, pues con todas estas medidas que fueron saliendo, pues los ICOs, de repente los ICOs agotaron todos en muy poquitas horas, la gente, pues un poco también por ese miedo, esa incertidumbre, voy a tener que seguir pagando muchos gastos, no voy a tener ingresos y voy a pedir esos ICOs para por si acaso, ¿no? Pero mi pregunta es, este estudio, este pararse, este analizar, este desarrollar un plan de viabilidad a corto, medio y largo plazo, ¿es importante en cualquier tamaño de empresa? Sí, por supuesto. Al final las problemáticas son, digamos, similares independientemente del tamaño que tenga tu negocio y que tenga tu compañía. Es cierto que hay cosas de las que hemos contado que son más aplicables en unos sectores que en otros, pues habrá gente que tenga una empresa manufacturera y tenga, digamos, que gestionar existencias, proceso productivo, ingeniería, y hay otros que igual tienen una actividad comercial y solo tendrán que gestionar existencias, compras y ventas. Pero dentro de todo ello, el concepto es el mismo. Al final, las empresas y los negocios por lo que mueren es por la caja. Yo tengo que preservar la caja de mi compañía. Han hecho bien todos aquellos que han tratado de aprovechar los ICOs, avales para dotarse de liquidez para poder, digamos, hacer la travesía del desierto que nos está tocando hacer, pero el tener liquidez no nos tiene que hacer olvidar que tenemos que pensar más allá de 2 meses, 3 meses, sino que tenemos que pensar de aquí a final de año nuestro negocio tiene que ser capaz de producir un flujo de caja positivo, porque si no, no va a ser viable. Y a medio y largo plazo, en función del negocio que tenga, probablemente me voy a tener que readaptar y reinventar para adaptarme a las nuevas situaciones de mercado. Claro. Al final, yo esto, siguiendo tu charla, que además nos ponen aquí algunos de los asistentes, que muchísimas gracias, que bueno, que muy interesante. Yo veo un asesoramiento de empresas como la vuestra, ¿no? Yo lo veo como una inversión dentro de la empresa, ¿no? Es decir, que a veces, quiero decir, pero a veces se vive al día, ¿no? En determinados tipos de negocios y dices, voy a pagar yo ahora a alguien que me haga todo esto. No, yo voy a pedir y voy a abrir rápido, que lo que quiero es abrir mi establecimiento y empezar a funcionar, ¿no? Sin embargo, yo creo que, bueno, que ha quedado muy claro el mensaje que nos has enviado, ¿no? De lo importante que es tener esa planificación, ¿no? Al final es invertir, al final es una recuperación, ¿no? de la inversión que se hace, ¿verdad? Efectivamente, al final, como he comentado antes, nosotros que somos, digamos, consultores de proceso, estos son, digamos, situaciones a las que nos hemos enfrentado muchas veces a lo largo de nuestra vida. Entonces, sabemos, digamos, de alguna forma dónde están los errores y sabemos qué es lo que hay que hacer. Y obviamente también tenemos claro que lo primero que hay que evaluar como propietario de una compañía es si realmente esto es viable o no es viable, porque hay veces que del primer análisis la conclusión es que no es viable. Ya, entonces, claro. cuando no es viable seguir enterrando patrimonio o bienes del empresario en algo que ves que tiene muy pocas probabilidades de salir adelante, pues es una mala política. Y muchas veces nos toca decirle al empresario, déjalo, o sea, claro. no es viable. Utiliza tu esfuerzo y tus recursos en lanzar un nuevo proyecto. Correcto. Y no te entierres aquí, porque luego, pues, al final todos tenemos, digamos, un poco ese ímpetu de querer salir adelante y me implico y meto lo que haga falta, mi casa, todo mi patrimonio, para que luego al final igual no... O sea, eso hay que hacerlo cuando tienes claro que en tu plan a medio o largo plazo esto sale. Claro. Y si no está claro que sale, pues igual no hay que hacerlo. O
Sí, y además es importante que a veces te lo diga alguien de fuera, ¿no? Para que nos demos cuenta de la situación en la que estamos, Cuando ¿no? tú estás metido en tu negocio, muchas veces estás con Sí, un sí, es poco verdad, las sí. orejeras, ¿no? Sí, sí, Y que sí, alguien sí. de fuera te diga realmente o te abra los ojos de cosas que tú no estás viendo o no estás queriendo ver. Desde luego. O sea que, muy bien. Pues nada, no hay más preguntas. Nos escriben varias asistentes, que muchísimas gracias. Os dan las gracias por esta presentación. Y bueno, ya nos dice tu compañera Irache que mandarán la presentación a la cámara por si alguien está interesado. Y por supuesto, como la presentación van vuestros datos, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, pues fantástico. Así que nada, muchísimas gracias Alejandro de IMAP Valvia Capital por acompañarnos y seguro que nos vemos pronto. Muy ¿Eh? bien. Perfecto, Gracias. Susana, muchas gracias. Venga, hasta pronto. Gracias a Hasta todos. ahora. Chao, chao.